Hola amigos, hola amigas, buenas noches o depende de la hora de sus países. Bienvenidos a nuestra novena clase en clase de Fundamento de Cábala. Estamos transmitiendo en directo y le damos la bienvenida a todos y a todas de América Latina y de otras personas que nos estén mirando de Europa o de otros continentes. Está a nuestro lado nuestro querido amigo Rodolfo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimadas y estimados amigos? Nuevamente juntos en esta novena clase. Eh, por favor, algunas cosas que repetimos siempre. Estamos en la novena clase, por favor pueden hacer todas sus preguntas que deseen, pero que estén direccionadas hacia el tema de la lección. Como ya sabrán, porque están en la plataforma todo el contenido, la lección se llama Israel y las naciones del mundo. Es un tema que puede ser complejo, depende cómo se trabaje, pero en realidad nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, más que de un punto de vista político o social. Por lo tanto, sus preguntas tienen que ir dirigidas a este tema. Las preguntas que no podamos responder tendrán su respuesta el día miércoles con nuestro amigo Erán y Sebastián desde Israel, que responderán estas preguntas y más, porque ellos profundizan y los vacíos los completan aquellos temas que están más débiles que trabajamos nosotros. Porque hay temas que nosotros los trabajamos en mayor profundidad y otros en con mayor superficialidad. Así que esto lo decimos para que ustedes nos manden sus preguntas, que sean relacionadas con el tema, y aquellas preguntas que no podemos responder, no se molesten, se responderán para el día miércoles. Estamos en nuestra novena lección, así que la próxima ya estamos terminando, y en la próxima lección será un resumen, en el cual lo hará nuestro amigo acá presente. Nuestro amigo Rodolfo hará la clase con nuestro amigo Ricardo y hará un resumen de los contenidos, un breve resumen de cada contenido, así que dudas que hayan tenido en cada lección tienen la posibilidad de completarla. Rodolfo, ¿algún tema, algo que quiera abordar? Sí, bueno, cuando nos llegue toda la información de la gente que está participando en este chat, le daremos a conocer. Sin lugar a duda que el tema que hoy día abordaremos es un tema que de alguna manera tiene cierta complejidad, porque nuestras relaciones y nuestros conocimientos, de acuerdo a lo que hemos estudiado y aprendido a través de las enseñanzas tradicionales y la cultura, nosotros entramos ahora a tratar un tema que siempre ha tenido como un quiebre, una brecha, y esa brecha es la diferencia entre lo que es Israel y lo que no es Israel. Y lo que no es Israel nos enseñan y nos dicen que son el resto de las naciones. Primero que nada, ¿por qué es complicado? Porque es una comparación entre un determinado pueblo y muchos otros pueblos. Eso es por un lado. Segundo, es porque finalmente los conceptos espirituales que se vierten sobre la concepción de esto también son bastante distintos y variados. Entonces, lo que le pedimos a ustedes es que de alguna manera vayan comprendiendo que nosotros tratamos de abarcar la enseñanza de la Kabbalah del punto de vista espiritual. No tratamos de relacionar las cosas que tienen que ver con la realidad de los cuerpos. Entonces, más de algún momento, las cosas que nosotros podemos transmitir a través de esta enseñanza pueden producir escozor o problemas a alguien que lo ha entendido, lo ha visto de una manera distinta. Y en eso queremos ser muy sinceros y cautos, en el sentido de decir, digamos, lo que nosotros vamos a transmitir son las enseñanzas que tiene el Bnei Barú y son las cosas que nuestro maestro nos enseña y que sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho, porque si no fuese así como las explicaciones que tenemos sobre este tema, no tendríamos nosotros cabida dentro de este tema. Así que dejando eso claro y conceptualizando este concepto de Israel y quién es Israel y quiénes son Israel, vamos a ir conversándolo en esta clase. Eso es. Sí, empezando sobre el tema, existe el tema de la interioridad y exterioridad. Cuando hablamos de exterioridad,
Es lo que se refería recién nuestro amigo Rodolfo, se refiere a los pueblos, ¿no? Y entonces nos figuramos en nuestra mente un estado, un lugar del mundo donde denominamos Israel. Y el resto del mundo entonces figura en nuestras mentes, en nuestras ideas, que el resto del mundo son todos aquellos que no son Israel, y figuramos entonces todos los países y los continentes. Sin embargo, eso es la exterioridad. Aquí nos referimos a la interioridad. En ese sentido, en la interioridad existen dos tipos de deseo. Eso ya es un tema que hemos repetido varias veces, Rodolfo, y vamos a seguir insistiendo. Existe el deseo de otorgar y el deseo de recibir. El deseo de otorgar viene del Creador, de Boré, y el deseo de recibir es de la vasija, el alma. Y por lo tanto, nosotros hemos sido construidos solamente con el deseo de recibir. Esa es nuestra esencia. Nuestra esencia es el desarrollo del ego, del deseo de recibir. Lo que nosotros tenemos que trabajar es llegar al deseo de otorgar, acercarnos. En ese contexto del deseo de recibir, existirían dos tipos. En la interioridad, seguimos hablando de la interioridad, del deseo de recibir, existe un deseo de recibir, una más pura y una más densa. ¿A qué nos referimos con más pura y más densa? Si las dos son deseo de recibir. Sí, las dos son deseo de recibir. Sin embargo, existe un deseo de recibir que se acerca más a la luz, al Boré, que tiene la intención de acercarse o tiene el deseo de acercarse al Boré, a la luz, deseo de corregirse. Y existe otro deseo, el deseo de recibir, que es más densa, por naturaleza, más alejada de la luz. Por lo tanto, tendríamos dos en un solo tipo de deseo de recibir, en la interioridad. Una más cercana a la luz y otra más lejana a la luz. Los dos son deseo de recibir, sin embargo, la más densa es más difícil de corregir, se entiende. Y la más cerca tiene el deseo más sutil, menos denso, que tiene más deseo de corregirse. Es decir, la intención es diferente. Por lo tanto, ese deseo más sutil está más cercano a la luz. Ok. Ese deseo de recibir más sutil, más cercano a la luz, se llama Israel, que viene del término Yeshar El. Yashar significa directo, el Dios. Es decir, tiene el deseo, la intención de conectarse o vincularse con el Creador. Es un deseo que se quiere dirigido al Creador. Por lo tanto, es un deseo mucho menos denso. Ese sería Israel. Ese deseo interno. El otro deseo, el deseo que se conecta con la materialidad, que se conecta con el deseo de recibir, es el resto de las naciones. No es que, por favor, no hay un tema moral acá, no es que uno sea bueno o malo. No hay que usar conceptualizaciones morales acá, como se ha dicho. No existe la moralidad. Acá es deseo distinto. Y los deseos pueden ser distintos y pueden cambiar, que es lo que vamos a hablar. Por lo tanto, lo primero que queremos decir es que cuando hablamos de Israel, nos dirigimos a las personas, no importando el sexo, no importando la edad, no importando la nacionalidad, no importando la religión, son aquellas personas que están dirigidos a Él, que se quieren conectar con el Creador, que buscan la corrección del deseo de recibir. Y el resto de las naciones son todas aquellas personas que desean
que se conectan con otros elementos que no es el creador. Entonces se pueden conectar con la materialidad, con la búsqueda de un éxito profesional, con un éxito podría ser de farándula, o la búsqueda de placeres como el trabajo, o obtener casa, lo que sea. Es decir, son dos diferentes. Entonces uno tenemos Israel, que son todas las personas o el pueblo que se quiere conectar con el Creador, y el resto de las naciones son todas aquellas personas que se conectan con otros deseos, que son más densos. Rodolfito, ¿quieres decir algo? Sí, el tema es entender que no hay mucha diferencia desde el concepto de que todos componemos una vasija. Se compone la vasija estableciendo que no existe una diferencia desde el punto de vista de cómo el sistema lo ve. Es solo una vasija, es solo un cuerpo, y ese cuerpo está compuesto de Israel y el resto de las naciones. Por lo tanto, de alguna manera lo que estamos hablando no es una diferenciación con respecto a cómo nos ve el sistema, cómo nos ve el creador. Es un tema que tiene que ver solamente en esta realidad perceptiva. Y algún día vamos a comprender más esto, pero en principio entendamos que no es que estos sean más especiales que los otros, no, son los que tienen que ser una parte de este trabajo, y por eso que están ubicados sobre, ¿no es cierto?, casi al terminar la vasija, y el resto de los pueblos que están bajo de la vasija. Ahora, como todo cuerpo, obviamente tiene un funcionamiento que las partes que están más arriba tienen que de alguna manera jalar a las partes que están más abajo. Entonces, eso dejarlo establecido, Andrés. Sí. Si pueden mostrar Gracias. Si pueden mostrar la imagen. Nos estamos dirigiendo al equipo técnico. Lo que está diciendo Rodolfo es exactamente que todos los deseos están todos conectados. Y todos somos uno. Y por lo tanto, acá tenemos el deseo más sutil, que sería Israel, y los deseos más densos, que están más alejados del Creador, que serían el resto de las naciones. Y eso no tiene connotación de países, sino se refieren a las personas, ¿no?, a las almas que se quieren conectar. Y por lo tanto, no es que insistimos en este tema de que no es un tema de que unos sean mejores o otros peores, o otros sean buenos y malos. No, es un mismo deseo. Si todo esto es el deseo de recibir. Solamente que los que son de Israel, quieren conectarse al Creador, tienen un deseo de recibir, y podríamos decirlo así, Rodolfo, son más egoístas porque quieren conectarse con el Creador. Nada más que eso. Y por lo tanto, y el resto se conectan con otros deseos más densos. Por eso usamos la palabra denso. Pero están todos unidos, son solo uno. Y cada uno tiene una función diferente. En la metáfora que hemos aprendido, entonces, Israel serían todas aquellas personas que tienen el punto en el corazón. Es decir, que tienen el deseo espiritual, que se quieren conectar con el Creador. Y los otros están llenos de deseos, pero diferentes tipos de deseos, y no tienen el punto del corazón. Gracias a los amigos técnicos. Sí, interesante hacer notar que el concepto de esta composición gráfica que ha hecho Andrés está ubicando en la parte superior al Rosh, a Israel, al Rosh en la cabeza, que de alguna manera asume varias responsabilidades, pero dos que cabe destacar. La número uno, que ellos son los responsables de llevar el pensamiento para todo el cuerpo. Por lo tanto, son de alguna manera Israel, no que sean más escogidos, no, simplemente son los que tienen que llevar la responsabilidad de todo el cuerpo. Por lo tanto, por otro lado, son también los que tienen que compartir, difundir y enseñar, ya lo que es la sabiduría de la Cábala. Entonces, la responsabilidad de la parte de estar más arriba no es un beneficio de estar mejor que está abajo, no,
tiene que ver con la connotación de la responsabilidad que asumimos nosotros como cabeza sobre el cuerpo. Eso. Sí, ahí Rodolfo nos estaba hablando de que hay roles diferentes, hay papeles diferentes que tienen el pueblo de Israel. Insistimos, cuando hablamos del pueblo de Israel nos referimos a todas aquellas personas que tienen el punto corazón, como son ustedes, y el resto de las naciones. Por lo tanto, el rol nuestro es corregirnos. Tenemos que, en la medida que nos corregimos, corregimos al resto. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos corregirnos. El resto de las naciones, no desea corregirse, desea otras cosas, otros deseos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, como dijo Rodolfo, habló de Roch, cabeza, es decir, somos los responsables de buscar la corrección en la humanidad. Somos los responsables de buscar la unidad. Por lo tanto, nosotros tenemos una mayor responsabilidad que el resto de las naciones, que el resto de las personas que tienen otros deseos. Entonces uno podría pensar que tanto los éxitos y fracasos, si uno lo quisiera ver así, éxito y fracaso de la corrección está en nuestras manos. ¿Y por qué en nuestras manos? Porque está en la medida que nosotros nos conectamos. Recuerden que en la clase pasada vimos que la corrección está dado en dos maneras. Uno, en la conexión, en establecer redes, conexión entre nosotros, y la segunda es atraer la luz que corrige. ¿Quién hace esa labor? Es el Roch, es decir, Israel. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Aquí hay una ley básica en la sabiduría de la Cábala, que es el colectivo y el individuo son iguales. ¿Qué se refiere con esa frase? Con la frase el colectivo y el individuo son iguales. Que cada parte de la creación, que cada detalle de la creación contiene en su interior todas partes del sistema. Es decir, en el caso de las personas que son de Israel, del pueblo de Israel, como ustedes que buscan conectarse con el Creador, como nosotros que nos creemos también tenemos los deseos más densos. Es decir, nosotros tenemos, el pueblo de Israel tiene los deseos, tiene un deseo más cercano al Creador, pero también en su interior tiene estos deseos más densos. No es que uno esté con solo deseos de conectarse al Creador y tiene corregido todos los otros deseos. Por el contrario, también tiene los deseos densos, los deseos de tener casa, éxito, sexualidad, placer de comer, viajar, cualquier otro deseo. Y está lo otro, y comparte con el deseo de conectarse con el Creador. Por lo tanto, hay una combinación. Eso es lo que hemos querido decir. Hay una combinación de deseos en nuestras personas. Ya tenemos, Andrés, ya tenemos preguntas. Vamos a decir que tenemos varios grupos físicos que están reunidos ahora viendo la clase. Nos referimos a los grupos de Mar del Plata, en Argentina, Medellín, en Colombia, de Antofagasta, en Chile, de Tulancingo y de Toluca, en México. Esos grupos hoy día están viendo esta clase. También no sé si preferible mencionarlo, está nuestros grandes amigos de Guadalajara. Y en Medellín habían dos grupos. Correcto. Así que se le agradece y muchos saludos, más que agradecer, muchos saludos a nuestros queridos grupos físicos que nos están viendo. ¿Por qué recalcamos y hacemos, todas las veces que hacemos clases, hacemos fuerza y saludamos? Porque son amigos que se han organizado, han trabajado los grupos físicos para prepararse, organizarse, difundir y juntar. Hay mucho trabajo en los grupos físicos para ver estas clases, así que se le agradece a cada grupo físico la labor de difusión que están haciendo. Y un gran saludo a los que nos están viendo. Sí, y tenemos de Chile a Juan Carlos de Santiago, Santiago de Frutillar, a Bernard y el grupo de Antofagasta, que está Ivonne, Fabiola, Gonzalo, Boris y Luis. De México, Ariel de Yucatán, Aldo de Ciudad de México, Altair
de Ciudad de México, Marcos Palma de Ciudad de México, Belén Fabián de Ciudad de México y Pamela Fabián también de Ciudad de México. Alfonso Arteaga de Satán, a ver cómo leer bien, aquí se me corrió la de Mazatlán, Patricia González de Toluca, Carla Morón de Toluca, Yolanda de Toluca, Ivette de Toluca, Eric de Toluca, Bren Maciel de Toluca, Lilia Rueda de Toluca, Araceli de Toluca, Arturo de Toluca, Jesús León de Toluca, Yunuen de Toluca, Rocío de Toluca, Diana de Toluca, Liliana Eguía de Toluca, Ángel de Toluca, Sergio Carrillo de Toluca, Daniel Vázquez de Toluca, Gloria de Monterrey, Alberto Solano de Chalco, el Grupo Tulancingo, Sergio Romero, Elizabeth Cornejo y Melquiades González de Colombia, Johnny de Villavicencio, Grupo de Medellín, Jana Muñoz y Hernán Ramírez, Hernán de Cali, Noemí de Cali, Marisol de Medellín, de Brasil, Andrea Moray, de Argentina, el Grupo de Mar del Plata, Olga y Tito, Jan y Silvia, Fernando y Pablo de USA, Alba Urdinola de Nueva York, Josefina de Tampa, Florida, de Ecuador, Alfredo. Eso es lo que tenemos conectado hasta el instante. Gracias, Rodolfo. ¿Tenemos Ya. cuántas personas aproximadamente? 52 personas y 4 grupos físicos. Bien, bien. ¿Alguna otra cosa que quieras decir, Rodolfo? Sí, hay preguntas ya. Vamos a ir viendo, ¿sí? ¿no es cierto? Sigue adelante nomás y aquí vamos a ir Tú me viendo vas... Vale, las preguntas. hacemos ¿ya? así la dinámica. Sí. Entonces nos quedamos en que existía Israel y el resto de las naciones. Israel son aquellas personas que buscan conectarse con el Creador y el resto de las naciones son todos aquellos que buscan conectarse con otros deseos. Y eso fue un principio. Lo otro que dijimos es que existe una ley, existe un principio. La ley básica de la sabiduría de la Cábala, una de las leyes, el colectivo y el individuo son iguales. Es decir, que la persona que tiene el deseo de conectarse con el Creador, que pertenece a los deseos de Israel, también tiene en sí los deseos más densos. Y ahí quedamos, ¿no? Y ahí quedamos en la idea. Entonces, no es que uno tenga que hacer desaparecer de uno el ego, no es que uno tenga que eliminar el ego, eliminar los deseos de recibir, todo lo contrario. En realidad uno tiene que alimentar los dos deseos, el deseo de recibir y el deseo de otorgar. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir permite a las personas que tienen el punto del corazón trabajar esa fuerza, revelar el mal. Recuerden que mal se define en Kabbalah como el alejamiento al Creador. Nos permite revelar nuestro alejamiento al Creador y nos permite entonces acercarnos a la otra línea, es decir, hacia Israel. Por lo tanto, uno tiene que trabajar con las dos fuerzas, la fuerza de recibir y la fuerza de otorgar. Porque no es solamente el estudio, el conectarse para recibir, empujar en la luz de corrección, se hace también a través de la revelación de los deseos que nos alejan del Creador, es decir, la revelación de nuestro mal, del mal, de mi mal o del mal colectivo que tenemos. Y los deseos más densos nos permiten renovar nuestro vínculo con el Creador. ¿Se imaginan si estuviéramos siempre con los deseos de conexión al Creador? Necesitamos en la otra posición. Este es un juego dialéctico. Es decir, son dos fuerzas que uno necesita, son dos deseos con los que uno tiene que estar trabajando interiormente, son dos pensamientos, dos deseos, mejor dicho, que cual uno tiene que estar trabajando. ¿Para qué? Para renovar nuestro vínculo con el Creador, para renovar nuestra conexión con el Creador. Eso. Sí. Tenemos algunas preguntas. Ya. César de Quilpué, de Chile, dice:
el Estado de Israel ha estado en guerra desde su creación y cada vez se empeora más y más. ¿Esto terminará solo en la corrección del mundo? Bueno, esa pregunta tiene varios matices, estimado amigo. Primero que nada, clarificar que el concepto que hablamos nosotros es un concepto espiritual, que sin lugar a dudas está relacionado también en este caso, con la rama, que es la raíz espiritual. Ahora, si nosotros vemos la historia de Israel está plagada de eventos y situaciones muy complejas. Ahora, según lo que enseña la Kabbalah, y se vio en la semana pasada, la Torah y el sufrimiento, hay dos formas en las cuales se hace la corrección de Israel o la corrección de la humanidad. Es a través de un estado de conciencia, ¿no es cierto?, que el hombre va apurando el proceso, y eso se llama asigena, o veitó a su tiempo, que es parte del programa que las cosas van a acontecer cuando tengan que acontecer, con ninguna participación del hombre. Ahora, ¿por qué es importante clarificar esta respuesta? Porque aquí hay un punto que dice que desde su creación cada vez empeora más y más, y eso solo con la corrección del mundo. De alguna manera lo que nosotros nos hemos hablado acá, y que tiene que ver con que las naciones no son los que tienen la responsabilidad, los que tienen la responsabilidad son Israel. O sea, como puede graficarse en esta vasija, ¿no es cierto?, que acaban de mostrar, la cabeza es la que domina a todo el cuerpo, y por lo tanto la cabeza es la responsable de la corrección del mundo. Miren lo que estamos diciendo. El mundo va a corregir, pero a través del proceso de corrección que haga la cabeza. Y eso es no una cosa antojadiza, sino que es una promesa que de alguna manera se hicieron las chispas de alma, y esa promesa fue que iban a ser ellos los portadores y los que iban a revelar la Torah al mundo. Y por ese motivo, entonces, nosotros somos directamente responsables de cualquier situación que acontezca en Israel. No sé si va a haber algo más tú. Es que lo vamos a tocar más adelante, así que... Bien, vamos entonces con más desarrollando. Gracias, Rodolfo. Recordemos cuál es el plan de la creación. Existe en el plan de creación dos estados. Dos momentos. La meta de la creación y la corrección de la creación. La meta de la creación, el objetivo de la creación es beneficiar a sus creados. Es decir, desde el creador quiere beneficiar a sus hijos. Y la corrección de la creación, es decir, la corrección del alma, es la corrección del deseo de recibir. Eso yo creo que ya lo saben, o lo estamos reiterando, Rodolfo, recordando sobre eso. Ese es el plan de la creación. Una es la meta de la creación, el objetivo, y otra es la corrección de la creación. ¿Por qué estamos hablando de eso aquí? Digamos? Porque para implementar la corrección de la creación, necesitamos precisamente de almas que hagan el trabajo de hacer la corrección, de aprendernos a amarnos, o de conectarnos, de adquirir el atributo de la luz, de asemejarnos al Creador, como fue el objetivo de la creación, que nos prometieron, que es el plan de la creación, darnos la abundancia. Y por lo tanto, no existe unos buenos y otros malos, no existe el bien y el mal acá. Por eso no existe lo incorrecto o lo correcto. Lo que existe es el deseo de recibir, y un deseo de recibir que tiene objetivos diferentes. Uno es el deseo de conectarse al Creador, y otro es deseos materiales, que tiene la humanidad y que tiene uno mismo. Pero ¿cuál es mejor? Ninguno es mejor, depende. ¿Cuál es más importante? Los dos son relevantes, los dos son necesarios. Ya, Rodolfo. No, y el concepto, como dice la lección, es una mezcla. Exacto. O sea, no es una cosa que se pueda dividir, decir ustedes son responsables y los otros no, somos todos responsables. Es una mezcla entre Israel y el resto de las naciones. Por lo tanto, somos directamente responsables, tanto ellos como nosotros, de esta labor. Es decir, ninguna, ni Israel, los que tienen el punto del corazón, insistimos en eso, y la nación del mundo, ninguna, todos son necesarios. Ninguno es mejor que el otro. Pero
pero ciertamente cada uno tiene roles diferentes, tiene papeles diferentes en esta materialidad que vivimos. Es decir, las personas cumplen, de acuerdo a su deseo, las personas cumplen roles diferentes. Es decir, la gente como ustedes que buscan la corrección, que buscan la espiritualidad, tienen un rol diferente a aquellos que no lo buscan. No es que sean más importantes que el resto, tienen un rol diferente. Y por lo tanto, tienen un deseo más puro ustedes de nosotros de conectarnos con el Creador. Y por eso decíamos que teníamos mayor responsabilidad. Pero eso no implica que el resto de las naciones no sea relevante. Necesitamos que nos empujen esos deseos, el resto de la humanidad, para conectarnos al Creador. Y, como bien dijo Rodolfo, estamos mezclados estos deseos. Eso. Entonces, mira, hay varias preguntas, pero yo creo que las vamos a ir esperando un poco, que ¿Sí? vayan desarrollando. Aquí hay uno, Miguel de Guadalajara, que puede ser porque se mencionó eso. Así como un individuo de Israel tiene en su interior un deseo denso, un individuo del resto de las naciones tiene en su interior el deseo sutil. Sí. Sí, es decir, no una nación, es como bien decía Rodolfo, recién decía, no es que Israel tenga deseos sutiles y el resto, no, el país Israel, no, ustedes en su país, los amigos que están conectados a Argentina, los amigos de Colombia, Brasil, México, en Estados Unidos, los que nos están conectando tienen un deseo sutil, un deseo de conectarse al Creador, que puede ser mucho más sutil que una persona que viva en Israel. Así es. Bueno, entonces veamos ahora qué es Israel, pues, Andrés. Empecemos el tema de Israel y el hombre, en el hombre. Cuando hablamos de Israel en el hombre, inmediatamente diferenciamos el concepto que tiene que ver con el pueblo genético o el pueblo con carné, nacionalidad o con situación geográfica determinada. ¿No es cierto? Está estructurado en base al pensamiento nuestro cultural, que una persona que vive en Israel, que nace bajo las leyes de ese país y que a la vez también sus padres son de esa nacionalidad, entonces se dice que una persona es de esa nacionalidad donde él vive y donde él nace. Por lo tanto, cuando hablamos de un israelita, estamos hablando de un hombre que puede nacer en Israel de padres israelitas, o bien puede también nacer en el exilio, o sea, fuera de Israel, pero que tiene que cumplir con la forma de tener a sus padres que sean judíos. Específicamente, ya no vamos a entrar mayor en detalle, la religión especifica que eso viene producto de la mamá, por el lado de la madre. Pero de eso nosotros no estamos hablando acá. Solo estamos hablando acá del Israel en el hombre, o sea, estamos hablando de ese punto en el corazón que se revela al hombre cuando se pregunta la razón de su existencia, es la que va determinando ese concepto de Israel en ti. ¿Y Israel qué significa, Andrés? Significa Yachar él, significa directo a él, querer conectarse con el Creador. Permíteme leer una parte de un texto del Baal HaSulam, que escribe sobre el artículo aquel que reforzó su corazón, es el artículo, y habla sobre el tema, este artículo. Comilla, quien desea ir por el camino del Creador, se le llama Yacharel, que va en sentido directo al Creador, o sea, que todas las acciones que realiza, desea que se eleven directo al Creador, y no desea que haya otras intenciones más que esta, cierre comillas. Es decir, amigo Rodolfo, la persona que está Yachar él, que está directo a él, aquel que tiene el punto en el corazón, todos los actos, todo lo que él piensa, deberíamos estar pensando en el fondo en el Creador. Es decir, si yo como algo o tomo una bebida, estoy dándole gracias al Creador, o justificando al Creador cuando me ocurre algo, una situación, ya que yo la considere buena o mala, si da lo mismo como lo considere. Todo viene desde el Creador. Es decir, estoy pensando conectarme, aprovechar cada momento de mi vida
para conectarme al Creador. Y esa es la persona que se denomina Israel. Pero como se darán cuenta, eso que dije recién es muy complicado para nosotros. Porque nos cuesta estar en cada momento conectados con el Creador, pensando en el Creador. En cada minuto, en cada segundo pensando en el Creador. Cada situación nos ocurre, nos desconectamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que ahí actúan entonces estas fuerzas, el deseo de recibir. Y entonces uno tiene niveles, matices en el deseo en Israel. Hay unos que están más cerca y otros que estamos más lejanos. Y por lo tanto, pero todos queremos llegar a conectarnos con el Creador. Necesitamos, insistimos en eso, Rodolfo, que necesitamos los deseos del resto de las naciones, necesitamos los deseos egoístas para renovar esta conexión, esta relación que tenemos con nosotros con el Creador. Entonces, quiero entender lo que tú estás expresando, que de alguna manera la responsabilidad de tener esta conexión, de decir que somos Israel en el hombre, estamos asumiendo aquella responsabilidad del Sinaí, o sea, nosotros somos los que tenemos que, de alguna manera, a través de nuestro trabajo, de nuestra conexión, llevar al mundo a la corrección y al cambio. Explícanos eso del Sinaí. ¿De cuál? Sinaí dijiste. Ah, ya. Lo que pasa es, estimados, que un poco haciendo una breve reseña histórica de qué es lo que es ser israelita, sabemos Vamos, que claro. Israel nacen de la línea de Abraham. Abraham tiene un hijo que es Isaac. Isaac tiene dos hijos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estos hijos, Isaac tiene un hijo y ese hijo es Jacob, y Jacob da origen a lo que llamamos Israel. De Jacob tiene 12 entre más hijos, que son las 12 tribus de Israel, y estas se van al exilio por 200 años a la tierra de Egipto, y ahí se construye toda una nación dentro de otra, y finalmente ellos salen. Y cuando ellos salen, en el Sinaí, Abraham, ¿no es cierto?, toma al pueblo y ellos hacen un pacto. Y este pacto es el pacto que ellos serían los que tendrían que llevar la responsabilidad de la corrección de la humanidad. Y de alguna manera asumen el hecho de también ser los que tienen que difundirla y llevarla a cabo. Y es así, ¿no es cierto?, que la Kabbalah se oculta durante mucho tiempo simplemente a través de esta nación de Israel. Y Israel, que significa directo a él, de alguna manera entonces está dentro de nosotros también esa parte de Israel, y lo cual se llama el punto en el corazón. Sí, queremos ser claro eso, que no importa la religión que usted tenga, no importa la orientación sexual que usted tenga, no importa la edad que tenga, no importa el partido político que usted tenga, no importa los intereses que tenga, lo que interesa es el deseo que usted tiene. Y si usted tiene, en este momento nos están mirando 54 o 60 personas, es que hay un punto en el corazón que se está desarrollando. Un punto del corazón se refiere a un deseo de conexión con el Creador. Y en la medida que usted estudia, en la medida que se conecta, en la medida que usted piensa en el Creador, usted está aumentando ese punto del corazón. Ese deseo espiritual, usted lo está alimentando. Que es como nos pasa a cualquiera. Si usted está pensando en ganar dinero en negocio, usted está alimentando un deseo. Y piensa hacer ganar más dinero y está alimentando más ese deseo. Y pasan los días y está pensando cómo hacer más negocio y aumenta más ese, es decir, está alimentando ese deseo. Acá lo que uno está haciendo es alimentar un deseo de recibir también, pero con otra intencionalidad, con la intención de otorgar, con la intención de conectarse con el otro, con los otros que tienen el punto del corazón, todos con la intención de adherirse, de llegar a Él, al Creador. Por lo tanto, no importa, insistimos, no importa la religión, no importa la nacionalidad, la orientación sexual, partido político, el origen social. Lo que interesa es el deseo de otorgamiento, de conexión con el Creador. Hay una pregunta de Bernard que un poco ya la socializamos recién,
de Chile, ¿verdad? Cabalísticamente, ¿qué significa el pacto de Dios con Israel? Es lo que acabamos de mencionar, amigos, el hecho de que en el Sinaí el pueblo de Israel dice, haremos y escucharemos, asumiendo la responsabilidad que es el pueblo del portador de la corrección de la humanidad. Ese es el pacto. ¿Hay otra pregunta? Sí. César de Quilpué dice, ¿podría aclarar más el concepto el colectivo y el individuo son iguales? Sí. Si cada parte de la creación contiene todo en su interior. Que sí lo podemos aclarar. Es lo que decía Rodolfo al principio, él hablaba de la vasija, porque yo al principio hablaba de dos deseos, hablaba del mismo deseo, del deseo de recibir, pero había un deseo de recibir que era más sutil, que era el pueblo de Israel, los que tienen el punto del corazón, y un deseo más denso, que tienen deseo de recibir otro elemento. Tienen otros deseos, pero no espirituales. Pero aparecían como separados. Entonces Rodolfo hizo una corrección, no sé si se dieron cuenta. Rodolfo dijo, pero los dos deseos están unidos, son uno solo. No es que estén separados, están unidos, somos todos juntos. Y a eso se refiere, que el individuo y el colectivo, el individuo tiene todas las características del colectivo. Es decir, Rodolfo, llevamos varios años, 10, 11 años estudiando Kabbalah, y nosotros tenemos las mismas características del colectivo, es decir, la misma característica del 99%, la misma característica del resto de las naciones. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es que tenemos un deseo que alimentamos todos los días, que cuando venimos a clase, todas las veces que nos conectamos con ustedes o que estudiamos, que es el deseo de conectarnos con la espiritualidad. En la medida que hacemos eso, ayudamos a la corrección, porque estamos todos conectados, estamos todos imbricados, estamos todos dentro del mismo plan, por eso hablamos del plan de la creación, estamos todos dentro del plan. Fíjate que es interesante lo que la lección nos dice también, que es importante entender, dice que no obtendríamos toda la profundidad que existe en la espiritualidad. Justamente las dificultades que surgen en el camino son las que nos permiten renovar nuestro vínculo con el Creador en todo su fulgor. De alguna manera, lo que vimos la clase pasada tiene que ver también en relación con la historia de Israel. La historia del pueblo de Israel es una historia llena de vicisitudes y lleno de inconvenientes y muchos de ellos situaciones muy dolorosas. Hagamos eso, hagamos un poco de historia y tú me vas apoyando. Sí. Ya, lo que vamos a contar en relación a lo que estaba narrando recién Rodolfo es el orden de corrección de Israel. ¿Por qué vamos a contar esto? Porque estamos hablando del deseo de conectarse con el Creador. Es por eso que y eso está relacionado con nosotros. Sí, con nosotros. Se van a dar cuenta. Todo esto parte en Babilonia, ¿no? ¿Y por qué todo comenzó hace 4.000 años, hace 4.000 años, más o menos en el año 3 antes de la era común? ¿Y por qué en Babilonia? Porque la mayor parte de la población se ubicaba ahí. Y ahí comenzó, precisamente en Babilonia, comenzó la agricultura, comenzó el comercio. Pero la gente que vivía en Babilonia vivía en forma muy sencilla. Vivienda sencilla, se alimentaba en forma muy básica y por lo tanto la vida transcurría lentamente, plácidamente y todos se cooperaban entre uno y otro. ¿Qué estamos diciendo? Que todos estaban conectados. Hasta que en un momento aparece un deseo diferente, se rompe esa conexión y se va alimentando el ego humano, va apareciendo el egoísmo. Es decir, no es que no estuviera el egoísmo, había una mayor conexión. Sin embargo, empieza a desarrollarse el deseo de recibir. Eso estaba hablando que hay un cambio del estado espiritual de este pueblo. Y pasan de un bien común a un egoísmo, a un bien personal. Y entonces empiezan a desarrollarse todo lo que dije recién, el comercio, la agricultura, el tema de la materialización de los recursos. Es decir, empieza
el capital, el sistema financiero, por decir así, el uso del dinero. Bueno, en Babilonia aparecen los impuestos, Rodolfo, ¿no? Bueno, aparece todo un sistema de desarrollo del ego, eso quise decir. Y así van apareciendo gobiernos y diferentes sistemas. Tanto así que en un momento en Babilonia quieren construir una torre que llegue hasta el cielo. Es decir, lo que quiere decir la torre es que el ego creció mucho y que se desconectan totalmente del creador, desconectan totalmente entre sí. Es decir, llegaron a un nivel de desconexión muy profunda. ¿Sí? Sí. Ya. Mira, ¿Tú quieres agregar algo? Sí, hay una cosa importante acá que hace mención también la lección, que es el tema de la vergüenza. Ah, sí. La vergüenza, ¿no es cierto?, es la sensación que se despierta en los puntos del corazón por la responsabilidad. Y de alguna manera la vergüenza está relacionada en que si la cabeza anda bien, el cuerpo va a andar bien. Si el cuerpo anda mal, o sea, el resto de las naciones está sufriendo, está teniendo inconvenientes, es porque nosotros no hemos hecho el trabajo como cabeza. Y esa historia es la historia del sufrimiento que ha tenido el pueblo de Israel. Es la vergüenza. Exactamente. ¿Por qué se está refiriendo a eso? Porque precisamente aparece un personaje, por decirlo así, personaje con respeto, aparece Abraham, aparece una persona que empieza a tener vergüenza. Es decir, empieza a darse cuenta que tiene una separación del Creador, una desconexión con los otros, y se niega a aceptar la situación que estaba viviendo. Abraham era un comerciante y estaba totalmente involucrado en este deseo de recibir, solamente que aparece este estado diferente llamado vergüenza. Es decir, la vergüenza se refiere a darse cuenta de la distancia que uno tiene, la desconexión que uno tiene con el Creador. Y entonces Abraham empieza a buscar de nuevo la conexión, empieza a buscar la fuerza que está dentro de esto que vemos, que llamamos realidad. Es decir, pretende, Abraham lo que hace es buscar la fuerza que está dentro de acá, el plan. Se conecta con el Creador y pretende descubrirla. Y lo que hace él, Abraham, empieza a trabajar esta conexión y empieza a hacer difusión de esto que él descubrió, de este plan de la creación, de esta fuerza, Boré. Y entonces, su grupo de alumnos buscan la tierra de Israel, Eretz Israel. ¿Qué significa? Que buscan el deseo, Eretz es deseo, el deseo de buscar la conexión con el Creador. En pocas palabras, Abraham crea una tribu, crea un grupo de personas, hombres, mujeres y niños, que quieren conectarse con el Creador. Y hace una tribu que es diferente al resto del pueblo donde estaba viviendo, que es Babilonia. Es decir, se separan dos deseos. Aquí estamos hablando de dos tipos de deseos. Y aparece este punto del corazón que se va creciendo como tribu. Sí, es importante. Mira, tenemos varias preguntas acá y de México. Patricia dice, ¿cómo transmiten los demás su deseo a nosotros? Buena pregunta. ¿Cómo transmiten los demás los deseos a nosotros? Entendiendo que nuestra amiga de Toluca entiende que nosotros somos el Roche, ¿no es cierto? Y somos la parte de Israel dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros transmitimos nuestro deseo al resto de las naciones? No, ¿cómo transmiten los demás sus deseos a nosotros? O sea, ¿cómo nosotros podemos recibir la transmisión del deseo de la gente? Nosotros le decimos el resto de las naciones. Nosotros lo que hacemos primero, y lo que vamos a tocar, no sé si va bien la respuesta, si entendí bien la pregunta, Rodolfo. Nosotros hacemos un trabajo, todo usted y todos nosotros, que es la difusión. Ese es un tema que vamos a hablar al final. Pero nosotros recibimos también los deseos del resto, nos conectamos porque también tenemos el mismo deseo. No es que nosotros no tengamos deseo de comer o deseo de tener placeres de diferentes tipos. Nos conectamos con ellos porque tenemos los mismos placeres, digamos. Porque tenemos conexión, porque tenemos igualdad de forma.
¿Y por qué tenemos igualdad de forma? Porque tenemos el mismo deseo. Sin embargo, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos, dentro de la pirámide de los deseos, nosotros tenemos un deseo espiritual. Y ellos tienen un deseo, en la pirámide de sus deseos, tienen deseos materiales. Y entonces la existencia nuestra tienen fines distintos. Pero nos conectamos, no es que nos aislamos, no es que somos un grupo que nos vamos a aislar o que nosotros mismos vivimos separados de la sociedad. No somos un grupo de monjes, no somos un grupo físico acá en Chile o ustedes allá en México, en Toluca, Guadalajara, Tulancingo, que se separen de la sociedad. Es decir, estamos integrados a la sociedad porque nos conectamos con los mismos deseos, pero nosotros los trabajamos de una manera diferente. ¿Sí, Rodolfo? ¿Entendí bien la pregunta? Sí, de alguna manera está contestada. Yo creo que nosotros tenemos que aprender, y es un tema no menor, es empezar a sentir los deseos de ellos. Nosotros de alguna manera no somos los que vamos a dar la solución a sus deseos. Si una persona viene y nos habla, nosotros lo único que podemos hacer es tomar ese deseo y ser el canal receptor del deseo. De manera que nosotros, de alguna manera, los escuchamos a ellos. Y esa es nuestra parte, conectarnos con ellos. Sí, nuestra papel no es decirle lo que hay que hacer. Porque precisamente este es un principio básico acá en Kabbalah. No existe coerción espiritual. Es decir, yo no le puedo decir a mi madre, o a mi padre, o a mi hermano qué es lo que tiene que hacer en su búsqueda espiritual. O lo que le está pasando, no es que yo vaya a interpretarlo desde la Cábala, no, se nos tiene prohibido. ¿Por qué? Porque estoy obligando un proceso, estoy apurando, no, cada uno tiene sus tiempos. Pero sí, como bien dice Rodolfo, no es que nosotros no escuchemos, nosotros escuchamos, pero nosotros escuchamos, recibimos ese deseo y lo elevamos, es decir, servimos como una especie de canal, como dijo Rodolfo. ¿Sí, Rodolfo? Así es, sí. Tenemos acá otra pregunta. Dice, a una persona de las naciones del mundo, no relacionada a la Torá, ¿no le será imposible entonces llegar al reconocimiento del mal y a la corrección en esta vida? ¿No estará atada por siempre al camino del sufrimiento? ¿Qué dice amigo Andrés? Yo pensé que le iba a responder todo. Esto no es, lo que hemos hablado es dinámico, no son estancos, no son rígidos. Es decir, no es que uno, lo voy a hacer el ejemplo al revés, no es que uno tenga el deseo espiritual y esté siempre en el deseo espiritual. Puede ser que una persona que esté en Kabbalah se despierte al punto del corazón, esté un tiempo, unos meses, unos años, y vuelva a los deseos más densos. O al revés. Puede ser que personas que estén en el deseo denso suba. Es decir, esto es dinámico. Eso es primero. Segundo, lo que llamamos sufrimiento es solamente nuestro ego ve como sufrimiento. Pero son ayudas en contra. Es decir, el Creador nos está ayudando a través de eso que llamamos sufrimiento, lo coloco entre comillas, para nuestra corrección. Es decir, para que se despierte nuestro deseo por la espiritualidad, que aparezcan las preguntas, ¿cuál es el sentido de las pérdidas que he tenido? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Es decir, de lo que a través de los sufrimientos las personas crecen. Yo sé que suena duro, pero es así también en las naciones. Se ha visto que las naciones, o a través del sufrimiento, la humanidad ha crecido y ha tomado más conciencia de muchas otras cosas. Pero ¿tiene que pasar todo por sufrimiento? Sería la pregunta, me parece. No. Puede pasar también por estado de búsqueda, por conciencia. Por estado de conciencia diferente. No necesariamente tiene que ser todo el camino por el sufrimiento. Aquí yo esa pregunta de Alfredo de Ecuador que dice, ¿la salida de Israel de Egipto es proceso de la corrección? Y vamos a hablar de eso. Bien, vamos con eso, para allá. Seguimos con la pregunta. Exacto. Entonces estábamos en Abraham. Tú me ayudas, Rodolfo. Entonces aparece que el pueblo de Israel llega a Egipto.
tiene que pasar por un estado de Egipto. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de los estados, de los deseos que tiene el Roch, que tiene el pueblo de Israel. ¿Qué es Egipto? Es el deseo de recibir. Son los deseos materiales. Y está diciendo que el pueblo de Israel se desconectó del Creador. Llegó a un nivel de, no sé si podríamos decir bajeza, pero un nivel muy... Desconexión. Sí, mejor suena desconexión. Esa palabra que hemos que... Sí, yo creo que la palabra más correcta, la palabra correcta es desconexión. Cuando llega a Egipto y tiene relación con el faraón, estamos hablando de que que llega a un nivel de desconexión con el Creador. Y se olvidan del Creador. Y por lo tanto, se separan de la tierra de Israel. Pero tienen que superarlo. Y para la superación, entonces, tienen que luchar contra el faraón. Tienen que luchar contra el deseo de recibir. Eso es el faraón. Y tienen que llegar, entonces, a la búsqueda del Creador. De ahí llegan, entonces, al monte Sinaí. Y ahí reciben la Torá, el pacto. Que en el fondo renuevan la conexión con el Creador. ¿Qué es el pacto? Reciben un método de conexión con el Creador. A diferencia como estaban antes con Abraham, que Abraham había buscado la conexión con el Creador y había encontrado esta fuerza, que es Boré, el deseo de recibir. Aquí reciben un método, una forma de conectarse. ¿Quiere decir algo, Rolfo? No. Estaba viendo acá, ¿no es cierto?, que de alguna manera nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de transmitir la meta de la creación. Y eso uno lo piensa, la meta de la creación es que el creador quiere llenar de placer al creado. Entonces uno, si se pone a pensar, si somos el Rosh y somos los que tenemos que llevar la responsabilidad del cuerpo, de alguna manera tenemos que a la gente transmitir esa meta de la creación, sin necesariamente hablarle de la meta de la creación, o sea, en otras palabras. Ok, lo que estaba preguntando la amiga anteriormente, ya entiendo por qué habla. Tenemos que nosotros escucharlos a ellos y entenderlos a ellos de manera de dejarle nosotros siempre la sensación de que detrás de esto hay algo siempre positivo. Que hay un sentido en lo que está viviendo uno. ¿Ya? Okay. Que entonces, pero no es que uno tenga que darle el discurso. No, porque dice que de acuerdo a esto nosotros somos ahora los que tenemos que llevar esta meta de la creación al resto de las naciones, ¿ya? Y eso no es menor, porque va a depender, por lo tanto, el desenlace y los hechos históricos de esta humanidad van a depender de cuán bien hagamos nuestro trabajo. Es decir, Roch. Es decir, ustedes, nosotros. ¿Sigo con la historia? Sí, sigue con la historia nomás porque hay aquí más preguntas que después se pueden chocar. Ya. Ok. Con la salida de Egipto, entonces lo que estamos diciendo es que huyen del deseo de recibir y se conectan, renuevan la conexión con el Creador. En el monte de Sinaí hacen el pacto y entonces viene en la historia el primer y segundo templo. ¿Qué corresponde físicamente? Hay un primer y segundo templo, pero se refiere que son alcances espirituales. De eso estaba diciendo. Y por eso nosotros no nos referimos directamente a cosas materiales. Lo que debemos entender con primer y segundo templo, que el pueblo de Israel alcanzó grandes niveles de alcance espiritual, de corrección. Si antes habían estado desconectados en Egipto, ahora hay un gran desarrollo. ¿Sí? Sí, ahora el tema es que de alguna manera estos templos que nosotros mencionamos como templos y que de alguna manera tienen un diseño físico en un tiempo determinado, en un lugar geográfico, son simplemente el estado del pueblo en forma interna espiritual. Entonces existe una historia de Israel escrita en la Torá con símbolos, con lugares físicos, con personajes, con hechos, etcétera.
pero existe detrás de todo eso un Israel espiritual, ¿no es cierto?, que es el que finalmente, todo eso es un camino de desarrollo interno. Entonces, cuando se logra tener un templo funcionando en Israel, es que hay un grado de alcance espiritual importante en el pueblo, ¿ya? Y ese grado importante le permite entonces al pueblo de Israel hacer correcciones, y a la humanidad también, porque las correcciones que hace el pueblo de Israel son también beneficios para la humanidad, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en esta corrección tiene también por decir un concepto, los beneficios al resto de la humanidad. Cuando el mariscal Tito, no me acuerdo qué año, Años 70, de años 70 de la era común, es decir, hace más de 2000 años, el pueblo de Israel sale a un largo exilio, y de 2000 años. Y uno puede verlo desde que para el pueblo de Israel eso fue un sufrimiento. Sin embargo, está dentro del plan de la creación, porque está dentro del plan de la corrección. ¿Y qué estamos diciendo? Que los puntos en el corazón, los deseos espirituales se mezclan con el resto de las naciones. Volvemos a repetir lo que habíamos dicho al principio. Aquí lo que va a pasar es que el pueblo de Israel sale al exilio y se esparce en la diáspora, es decir, se esparce en los diferentes países, diferentes continentes. Y lo que va a pasar acá es que se empiezan a mezclar los deseos espirituales de la corrección, el deseo de conexión con el Creador va llegando a todas partes del mundo. ¿Y eso qué significa? Que significa que todo el mundo, los deseos espirituales bajan al nivel de los deseos más densos. Es decir, tiene un papel estos 2000 años de exilio, para que aparezcan entonces, y en estos 2000 años, entonces, el pacto con el Creador estuvo escondido. Es decir, cuando digo escondido, significa que el trabajo fue, por esos 2000 años de desarrollo que ha tenido, de materialidad que ha tenido la humanidad. Es decir, solamente deseo de recibir. Y en las últimas décadas, entonces los últimos años, aparece este deseo por la espiritualidad. Es decir, hay una renovación por el mundo espiritual. Es decir, estamos preparados, las nuevas generaciones, nosotros, sus hijos, sus nietos, para una nueva pacto, una nueva conexión con el Creador. Sí. ¿Sí? Sí, tenemos acá otra pregunta. Dice, hola, buenas noches, Oscar Vázquez de Ecuador. ¿El deseo de recibir en la parte sexual de una pareja se puede transmitir al deseo de recibir la espiritualidad de dicha pareja? A ver, esto es súper importante, entender que nosotros lo que enseñamos y transmitimos tiene que ver con el desarrollo del alma. No estamos diciendo con esto que no existan también acciones en la fisicalidad que conectan la espiritualidad con nuestras consecuencias de nuestros actos. Pero cuando hablamos de esto, es bueno que a lo mejor en algún momento, cuando más adelante veamos el tema, vamos a conversar de este tema, de entender el rol de la mujer y del hombre con respecto al recibimiento de la luz, ¿ya? Pero que implica obviamente todas las otras partes del sexo, pero no es el momento de conversar esto. Sí, una parte de esa pregunta la podemos tomar, porque el deseo de recibir ya de alguna manera también se reemplaza en el concepto de Israel y las naciones, tomando lo que el amigo quiere plantear de la mujer y el hombre, porque existe esta dualidad, existe en todo. Esta dualidad de recibir y otorgar es una dualidad que existe en todas las cosas. Por eso existe la noche y el día, oscuridad y luz, bueno y malo, etcétera. Esa dualidad existe también hombre y mujer. También existe esta dualidad de Israel y el resto de las naciones. Entonces, el que tiene que llevar la luz
es Israel. El que tiene que recibir la luz es el resto de las naciones. Eso es lo que podríamos contestar de esta pregunta. Aquí hay otra más, Andresito, para que, a ver si... Fuiste muy sutil en la respuesta, me gustó. ¿Ah? Belén y Pamela de Ciudad de México. Si me da vergüenza recibir por orgullo, pero yo sé que necesito recibir, ¿sigo siendo egoísta? Bueno, esa pregunta no está tan relacionada con la lección de hoy día, pero como es parte natural de la enseñanza de la Cábala, estimada amiga y amigo, o sea, son dos, porque sí, me dice que es Pamela y Belén y Pamela, son dos amigas. A ver, hay que entender que la esencia del creado, que es recibir, esa nunca se va a perder. O sea, siempre vamos a ser deseo de recibir. Y nosotros estudiamos es cómo esta vasija, que es deseo de recibir, puede transformarse en otorgamiento en la medida que se prepare para recibir el otorgamiento. Pero el otorgamiento no es producto de la vasija, el otorgamiento es algo que le da el Creador. ¿A quién? ¿A quién va a recibirlo? Por lo tanto, la identidad, la facultad y el atributo de la vasija de recibir nunca se pierde. Lo que pasa es que lo que va a contener es el otorgar. Y por lo tanto la vasija se va a transformar en una vasija de recibir para otorgar. Pero no porque sea otorgar, sino porque lo que contiene es otorgar. Esa sería la respuesta para mí. Vamos, Andrés, con la otra parte para que sí. Sí, porque ya nos quedan 20 minutos, 22 minutos. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos muchísimas preguntas. Pero entonces... No, pero dejemos el domingo al día miércoles, después nos reta que no dejamos ninguna pregunta. No estamos riendo porque en realidad tenemos que dejarle pega a nuestro amigo Sebastián Gerán y después nos dice no hay preguntas. Que la verdad que ellos nos pueden enseñar mucho más que nosotros. Claro. Efectivamente. Bueno, habíamos quedado entonces que el pueblo de Israel corrige el deseo de recibir y en su nuevo nivel de densidad y construye el primer y segundo templo. Es decir, lo que dijimos del primer y segundo templo es que hay un gran nivel de corrección espiritual en el primer y segundo templo. Sin embargo, cuando existe la destrucción del segundo templo en el año 70, en la era común, por el mariscal Tito, estamos diciendo que el ego vuelve a aparecer. Es decir, nótese, lo que estamos diciendo que aparece el pueblo de Israel, ustedes mismos, nosotros, pasamos por estados de conexión y estados de desconexión, y lo estamos viendo a través del pueblo de Israel. Y entonces cuando aparece la destrucción del segundo templo, aparece el exilio, es decir, aparece un gran deseo de recibir. Pero este exilio, lo que habíamos dicho, es que permite la mezcla del deseo de otorgar con el deseo de recibir. Es decir, se mezclan los deseos, ya no están separados, se mezclan. Y esa mezcla es lo que va a permitir, después de 2000 años del deseo de recibir, va a permitir que en las últimas décadas, en los últimos 20, 30 años, permita de que aparezca este gran deseo de la humanidad por la espiritualidad. ¿Sí, Rodolfo? Entonces, en nuestro siglo XX, tenemos, el siglo XX, el siglo pasado, tuvimos a grandes cabalistas, tuvimos a Baal Hasulam y al Rabach, que permitieron la lectura del Zohar, la interpretación del Zohar, disculpen, la lectura y la interpretación del Zohar para nosotros, para todo aquel que quiera estudiar, conectarse con el Creador. Andrés, es importante, tú mencionaste exilio. Los exilios también tienen relación a la fisicalidad que vivió el pueblo de Israel y la espiritualidad que se vive el concepto de exilio espiritual, que tiene que ver con la desconexión con el sistema del Creador. Entonces, a través de la historia de Israel hay cuatro exilios o diáspora en el cual el pueblo sale o es expulsado de su tierra.
Y el último exilio, el que tú mencionas, querido amigo, que es el cuarto exilio, que comienza ese exilio el año 70, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, los muros y el templo, y la plaza, cuatro conceptos importantes de lo que significa un lugar físico, pero también son acciones, esas cuatro cosas también son espirituales, pero cuando queda todo destruido, ya entonces el pueblo va a la diáspora. Pero no solamente el pueblo, sino que la verdad también desaparece. Desaparece desde el punto de vista físico dada a un pueblo. Por eso es que es importante entender esto. Porque ahí Israel cumple, sí, entre comillas, la misión de mezclarse a las naciones. Entonces Israel como nación ya no existe, pero existe un Israel mezclado con las naciones. ¿Me entienden? Entonces ese cumplimiento del cuarto exilio nos muestra exactamente la responsabilidad que tiene el Israel, entre comillas, físico, con el Israel espiritual, con el resto de las naciones. Y es así como el pueblo de Israel desaparece, no tiene un lugar físico, no existe seguimiento de las tribus, pero ellos logran mantener, a través de esa fidelidad especial de este pueblo, logran mantener sus tradiciones, el conocimiento de la Torá y la sabiduría de la Kabbalah. La mantienen a través de la transmisión oral y a través del cuidado permanente. Pero todo eso, vuelvo a repetir, es físico. En lo espiritual existe una corrección de las almas en todo este periodo que se llama también la Edad Oscura. Y este exilio, este cuarto exilio, termina el año 1500 y tanto, cuando aparece el gran cabalista del siglo XV-XVI, que es Isaac Luria, el cual finalmente abre la Kabbalah al mundo entero. Y él la habla a través de todo lo que es la sincronía, de lo que conocemos como el árbol de la vida, ¿no es cierto?, el sistema de los mundos, que es todo lo que vamos a ver en la próxima clase, ya en el próximo ciclo, digamos. Eso. El próximo ciclo intermedio, donde vamos a ver todo lo que este gran cabalista nos dejó. ¿Ya? Ese es el cuarto exilio que termina. Por lo tanto, ahora ya no estamos en exilio. No. ¿Ya? Por lo tanto, ahora Israel vuelve nuevamente a aparecer, miren qué interesante, como nación física, y vuelve a aparecer entonces la Kabbalah al mundo entero abierta. Y no es por casualidad ninguno de los dos. Nada, no existe, pero ninguna casualidad. Recuerden que hay que saber leer el lenguaje de raíz y rama, como está puesto acá, en el arbolito. La rama es la fisicalidad, es lo que vemos, pero acá abajo hay otro mundo, el mundo espiritual, las raíces. Es decir, lo que estamos hablando es que aparece en 1948 el Estado de Israel, se termina el exilio, pero eso también implica que por debajo hay un mundo espiritual de conexión que se está desarrollando. No es por casualidad que el siglo pasado, a fin del siglo pasado, se abra la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah, que se abra para toda la humanidad, es decir, más allá de la religión, más allá del partido político, más allá de que usted tenga de cualquier orientación sexual o edad que usted tenga. Es decir, lo que estamos haciendo es crear el papel de Israel, es decir, todo aquel que tiene el deseo de conectarse con el Creador. Todos acá tienen un papel, pero tenemos que tener un deseo, el deseo de conectarnos con el Creador. Vamos al último tema. Sí, vamos al último tema y dejamos las preguntas si es que alcanzamos a contestar. Sí, yo creo que no, se las dejamos a nuestros queridos amigos. Respondamos alguna porque si no, se nos puede molestar. El rol del pueblo de Israel. Este es nuestro último tema. El rol del pueblo de Israel, recuerden, estamos hablando de Israel, de todo aquel que tiene el punto del corazón. Según el plan de la creación, nuestra misión corresponde a ¿qué? A unirnos y mostrar al mundo, dar ejemplo de la corrección de nuestros deseos. Es decir, el exilio termina en la medida que nos conectemos, que regresamos a la tierra de Israel. Recuerden que la tierra de Israel quiere decir que regresamos a conectarnos con el Creador.
Eret Esher a él. Es decir, regresamos a conectarnos, deseamos conectarnos con el Creador. Y tenemos que cumplir este destino, por decirlo así, este designio, esta misión o este rol que nos cumple a todos nosotros. Sí, pareciera que tuviéramos como una meta. Sí, tenemos una meta, hay un sentido en nuestras vidas. No es por casualidad que usted esté buscando la espiritualidad y menos que esté buscando la Kabbalah. ¿Y cuáles nos están empujando a conectarnos? Ustedes no por casualidad llegaron acá, no por casualidad nosotros estamos haciendo la clase, digamos. Y el motivo espiritual es que tenemos que conectarnos. Entonces, ahora volvamos al tema de Israel, a Israel físico, como dice Rodolfo. No es por casualidad el odio que existe hacia el Estado de Israel, Israel nación, Israel físico, como decía Rodolfo, porque el odio que produce los atentados o cualquier hecho físico violento está obligando, el resto de la nación está obligando a que haga su papel, y el papel es corregirnos, unirnos, esa es la corrección, unirnos y revelar esta sabiduría. ¿Sí, Rodolfo? Sí. Estaba viendo acá este cuadro que desafortunadamente parece que no tenemos el... Veamos si lo podemos usar. Que es el cómo, a ver, cómo hoy día estamos alcanzando un grado de deseo mucho más grande. Y ese grado de deseo que la humanidad está hoy día teniendo, solamente va a poder llenarse con el otorgamiento del Rosh, o sea, de Israel, de los directos a él. Y eso va a vaciar, digamos, esta luz que va a recibir este directo a él, Israel en las personas, ¿no es cierto?, para poder dejar eso y hacerla bajar a los pueblos del mundo. Y por lo tanto, esta progresión, ¿no es cierto?, que comienza del momento que empezó con el Rashbi en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, estamos hablando 120, 180, la era común, y empieza con lo que aquí se menciona que es clave. Hay un libro que se llama el libro del Zohar, que es el libro de la revelación, del esplendor, y que ahí se escribe y que esa luz iba a desarrollarse de tal manera hasta llegar ahora al siglo XX, donde el Zohar se iba a transformar en un libro que iba a revelar, a descubrir todo el sistema perfecto de la humanidad, en todas las áreas. Entonces, el aparecimiento del Zohar es lo que da muestra que ya se acabó el exilio y que ahora entramos en una nueva etapa de nuestra historia de humanidad. Sí, no sé si lo pueden mostrar en el gráfico. Me refiero al equipo técnico. Gracias. Entonces aquí en el gráfico aparece del 0% del deseo de recibir al 100% de la densidad del deseo. Acá el 0% del deseo de recibir al 100% del deseo de recibir. Esta es la densidad del deseo, hacia abajo. Y entonces va pasando del siglo II al siglo XVI, al siglo XX. Y entonces tenemos aquí en el siglo II al Rashbi, ¿no? Un gran cabalista. Después viene en el siglo XVI el Ari. El Ari. Y acá en el siglo XX tenemos a Baal Hasulam. Y entonces lo que está diciendo acá es que los deseos por la espiritualidad, estas flechas que van acá abajo, que estamos haciendo, van aumentando y va disminuyendo el deseo de recibir. Y entonces cuando Rodolfo dice en estos ya últimos tiempos, que vamos a colocar acá, el siglo XXI, es que, como dice el texto, llega el estado de el Mesías. El Mesías no es una persona para la Kabbalah, sino un estado espiritual diferente. El Mesías significa el estado de la corrección de la humanidad, la revelación del deseo de conexión con el Creador.
es un estado determinado. Ya, Sí. perfecto. Bueno, nos quedan unas preguntas, entonces avancemos con esto. Vamos a borrar la imagen. Si tengo un deseo material, pero sin dejar de tener conexión con el grupo, ¿es incorrecto? No, porque siempre vas a tener el deseo egoísta, el deseo de recibir. Siempre vas a tener deseos de recibir. Siempre vas a tener deseos materiales, como dices tú. Simplemente que tiene que prevalecer el deseo por la espiritualidad, el deseo de conexión con los amigos del grupo. No es que vaya a desaparecer tu deseo de materialidad, como dice Rodolfo. Van a estar. No es que tenga que estar uno sobre el otro. Necesitas que estén esos deseos materiales para corregirlo, para que se revele el mal, para llevarlo a la línea de la Torah, ¿no? A la línea de la corrección. Necesitas esas dos fuerzas, como dijimos al principio. El deseo de recibir y el deseo de otorgar. Necesitas esas dos fuerzas para construir la línea al medio. Sí. Ya. Tenemos una pregunta de Eric de Toluca, en México. ¿Cuál fue el motivo por el cual el creador creó el ego? Una pregunta que no podemos contestarte. Está buena. Es el pensamiento de la creación y nosotros no tenemos alcance para eso. Mira, lo único que sabemos lo sabemos porque lo dicen los cabalistas, no porque nosotros lo hayamos interpretado. Y lo dice el rapper Michael Lyman. Está dentro del plan de la creación. El deseo, parece que es complejo la pregunta porque el creador es correcto, es eterno, no tiene tiempo y espacio. Entonces, la pregunta es compleja porque quien coloca el ego, el deseo de recibir, es el mismo creador. Entonces, estaba dentro del plan este proceso que estamos viviendo. Pero tienes que verla, en realidad te queremos invitar para el próximo nivel, porque en el nivel de intermedio aparece esta pregunta y otra más tan compleja como esa, pero está dentro del plan de la creación, no podemos decirte más. Sí. Simplemente decir que tú tienes razón porque el creador creó el ego. Claro, no. Pero de ahí Claro, más allá no. Es que si no, no vamos a alargar para otros temas. Francisco Compeán de Durango, México. ¿Cómo sabemos que estamos preparados para conectarnos con el creador? Nunca lo sabemos. Nunca sabemos si estamos preparados, pero sí lo que podemos decirte es que no es casualidad que tú estés viendo la clase de Kabbalah. No es por casualidad que estés buscando mundos espirituales. No es por casualidad que estés buscando la trascendencia de tu existencia o conectarte con los otros, con el Creador. Por lo tanto, para responderte, parece que sí estás preparado. Porque si no, no estarías con nosotros. Pero es compleja también la pregunta, nos tiraron preguntas complejas. Ya, dale. Ya. Víctor de Ecuador, si no tengo ningún deseo ni por mí ni por nadie, ¿soy egoísta? Amigo, no puedes no tener deseo. Si no estaría viviendo. Sí, claro, el único momento, eso te lo damos firmado. El único momento que terminan los deseos es cuando uno fallece. Es cuando los gusanitos comen esta bolsa de proteína, digamos, este cuerpo. Hablando en serio, el único momento que no tenemos deseo, nuestro desarrollo como persona, como colectivo, como humanidad, es el deseo de recibir. Cuando se termina el deseo, es que ya no tenemos vida. Nuestro desarrollo intelectual, emocional, de todo lo que tú quieras, siempre es el deseo de recibir. Sí. Ya nos queda un poco tiempo y bueno. Espérate, tenemos que hablar de la difusión. Sí, tenemos un par de preguntas más. Ya. Tú me dices, Rolf. ¿Pueden comentar la relación entre el deseo, ego y apego? Es una pregunta más psicológica esa. Todo es deseo de recibir. Recuerda que el deseo de recibir produce el ego. El ego
es el deseo de producir, el ego, la construcción nuestra es el ego, el deseo de recibir. ¿Y qué está en el fondo? El placer, la búsqueda del placer. Es decir, siempre nosotros estamos buscando el placer. Es como la pregunta anterior. Si no tuviéramos placer, no habría movimiento. Nosotros nos movemos por placer. Nuestro ego, nuestro deseo de recibir, también llamado ego o egoísmo, es eso. En la medida que tú tengas un ego grande, significa que tengas un deseo grandes. Tus deseos van creciendo. Por lo tanto, es eso. ¿Qué otra palabra había ahí que me olvidé? Apego. Apego se refiere a, lo voy a interpretar, apego se refiere a vínculo. Hay diferentes tipos de apego, no vamos a entrar en temas acá, pero el apego también es un deseo de recibir, obviamente. El amar a mi pareja, amar a mi hijo también es egoísmo. Hay grados por ejemplo, una mamá tiene un apego con su hijo, sí, pero hay grados ahí de otorgamiento y deseo de recibir también. Ya. Sí. Bueno, varias cosas que Yo quería decir, hablar, ¿no es cierto? ¿me De permiten, las Rodolfo? cosas, ¿No? sí, ¿Sí? de las futuras actividades que tenemos y que la Pero gente deja vaya hablar yo haciendo. primero, pues si va relacionado con Ya. eso. Que para terminar la clase, y lo va a desarrollar más Erán y Sebastián el día miércoles, que el papel que hace la gente como usted, la gente que está en el Roch, que tiene el punto del corazón, la gente de Israel, el pueblo de Israel, es que tenemos que desarrollar una difusión interna y otra externa. Y esos dos conceptos, para pasarlo rápido y entrar a lo que quería hablar Rodolfo. La difusión interna es todo lo que estamos haciendo de estudiar, las clases de Kabbalah matinales, todo lo que es trabajo dentro del grupo es difusión interna, todo lo que provoca conexión dentro del grupo, todo lo que implica conexión entre ustedes, aunque no tengan grupo, es difusión interna. Y difusión externa es todo lo que hacemos de las clases Kabbalah, publicaciones, charlas, para el resto de las naciones. ¿Por qué estamos hablando de difusión? Porque la difusión es un papel principal para la conexión del deseo de Israel, de conectarse con el Creador, para conectarse con el resto de las naciones. Es decir, lo que dijo Rodolfo recién, de ser un canal. Es decir, cuando hacemos estos trabajos somos canales de los deseos que tenemos nosotros, de conectarnos con el deseo del Creador, de conectarnos con el Creador hacia las personas que son el resto de las naciones. Por eso es relevante la difusión. Dos tipos de difusión: la difusión interna, dentro del grupo, la conexión que trabajamos dentro del grupo, las comidas, las clases, las conexiones con las clases, y la difusión externa, que son todas las talleres, charlas, lo que sea, conectarse, o educación al 99%, es decir, todo lo que sea conectarse con el resto de los deseos, el resto de las naciones. Dentro de eso, de la difusión, está lo que va a hablar Rodolfo. Sí, gracias por todas esas queridas palabras de la introducción. Decir que la Kabbalah, a través del tiempo, que nosotros lo conocemos, siempre ha tenido un aspecto de difusión importante. Y hemos tenido nosotros en América, digamos, en América Latina, en América del Sur, la visita al Rab ya en 3 a 4 ocasiones, con esta que viene. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el próximo año tenemos acá en Chile y en otros países como Brasil y México, tenemos la venida del Rab a un congreso. Solo las fechas que tenemos son las últimas semanas de abril, ¿no es cierto?, para ambos congresos, y queremos decir a ustedes que desde ya se preparen, hagan planes. Ya la próxima fecha vamos a definir las fechas, pero sabemos que son la última semana de abril. Y para que también, junto con eso, sigan estudiando el curso intermedio, de manera que sigamos comprometiéndonos en este conocimiento. Queremos comentar que tenemos 70 conectados, los vamos a decir pero rápidamente. Es Chile 13,
Juan Carlos, Santiago Bernal, Grupo Antofagasta, 5 personas. César, Cristian, Mónica Meléndez, Cecilia Guzmán, Eugenia Guzmán. De México, 37. Ariel, Aldo, Altair, Marco Palma, Belén, Fabián, Pamela Fabián, Alfonso Alteaga, Grupo Toluca, 20 personas. Carla Morón, Yolanda, Ivette, Eric, Brem Maciel, Lilia Rueda, Araceli, Arturo, Jesús León, Yunuen, Rocío, Diana, Liliana, ella, Ángel, Sergio Carrillo, Daniel Vázquez, Miriam, Tania, Alejandra, Verónica Franco, Jorge Lobato, Gloria, Alberto Solano, Francisco Compeán, Grupo Tulancingo, 3 personas, Sergio Romero, Elizabeth Cornejo, Melquiades González, Grupo de Guadalajara, 3 personas, Javier y de Miguel, Gloria de Colombia, Johnny, Grupo Medellín, 2 personas, Hanna Muñoz y Hernán Ramírez, Hernán de Cali, Noemí Marisol de Brasil, Andrea Moray de Rodolfo Aneas, de Argentina, Grupo de Mar del Plata, Olga Tito, Hanna, Silvia, Fernando y Pablo, de Estados Unidos, Alba Josefina, de Ecuador, Alfredo de Venezuela, José David Messi, de Uruguay, Patricia. Esos han sido nuestros conectados hasta hoy. Queremos recordarle que en febrero hay un congreso mundial que se hace en Israel sobre Kabbalah. Y en abril y mayo viene el doctor Michael Lyman a América Latina y se va a realizar acá en América Latina 3 congresos. Está para 26 y 27, tenemos que confirmar la fecha, como dijo Rodolfo, de abril en Chile. Un congreso donde está Michael Lyman, en Brasil el 29-30 de abril y en Guadalajara, México, nuestro querido grupo de Guadalajara va a recibirlo allá el 2 y 3 de mayo. Estas fechas las vamos a confirmar la próxima semana. ¿Te parece? Eso es. Muchas gracias y entonces nos vemos nuevamente. No se olviden, el miércoles tenemos la respuesta de las preguntas que no fueron contestadas y la ampliación de estos temas. Y la próxima semana es la última clase, donde habrá un resumen. Un agradecimiento a nuestro amigo Rafael y David Joel, que están en el cuerpo técnico, y a nuestra moderadora Montserrat. Exactamente. Muchas gracias. Que estén bien.